Buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Encaramos el comienzo del verano con unas perspectivas económicas que no son para nada halagüeñas, y esto, que parece que es una realidad constatable en cuanto a las proyecciones económicas, si saliéramos a la calle ahora mismo, pues como que nos veríamos la otra cara. Claro que la cesta de la compra está cada vez más cara, pero también es verdad, coincidirán conmigo, que cada vez vemos más gente en la calle participando o recuperando esa vida social que teníamos antes de la pandemia. Hoy en nuestro enfoque queremos poner estas dos realidades frente a frente y ver cuál es la foto fija de la sociedad española y de la economía española de cara a los próximos meses. Vemos nuestro vídeo. Con las medidas que hemos aprobado, el Gobierno estima que vamos a contener en 3,5 puntos la inflación. Si estas medidas no se pusieran en marcha, estaríamos hablando de inflaciones de 14 puntos. Así se pronunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado desde el Palacio de la Moncloa. Comparecía ante los medios después de haber presidido un Consejo de Ministros extraordinario donde se aprobaban diferentes medidas contenidas en el denominado Decreto Anticrisis. Entre las medidas que contiene este decreto, ayuda de 200 euros para autónomos y desempleados con ingresos bajos, reducción del IVA de la luz del 10 al 5%, subida del 15% de las pensiones no contributivas. A partir del 1 de septiembre entrarían otras medidas como la rebaja en un 50% del precio de los abonos de transporte estatales, como puede ser Renfe, y del 30% en los autonómicos y municipales. Un nuevo paquete de ayudas para combatir la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania, que estará vigente hasta el 31 de diciembre y que incluye todas las medidas fiscales que iban en el anterior decreto. Según los cálculos adelantados por el Gobierno de España, estas medidas suponen un esfuerzo presupuestario de 9.000 millones de euros. En total, al final de año, el Gobierno habrá invertido 15.000 millones en medidas extraordinarias. Dentro de este paquete, aunque no incluidas en el decreto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la creación de un nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Este nuevo impuesto se tramitará en forma de proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Respecto al diseño de este nuevo impuesto, Sánchez explicó que se están estudiando los diseños de otros gobiernos que han adoptado una medida en esta línea, aunque ha apuntado que Italia, donde se ha aprobado un impuesto extraordinario y puntual del 25% a los beneficios, es un ejemplo al que estamos mirando de manera muy particular. Encararemos el verano con la sensación de querer despojarnos de la pesadilla vivida los 2 últimos años por la pandemia y alejarnos de la que se anuncia como nueva pesadilla, una crisis económica global que puede incluir también escasez no solo de materias primas y energías, algo para lo que parece ya nos vamos preparando, sino también escasez de alimentos como el trigo o el aceite, algo que parecía totalmente olvidado para la sociedad de nuestros días. ¿Estamos realmente ante la gran crisis de todos los tiempos? ¿Hay soluciones factibles que puedan paliar en alguna medida los desastres que se anuncian desde todos los ámbitos? Son las preguntas que planteamos en nuestro enfoque de esta semana. Bueno, pues ya hemos visto nuestro vídeo donde de alguna manera hemos conocido esas medidas que anunciaba el presidente del Gobierno el pasado sábado, que se complementan también con las valoraciones que han venido haciendo los diferentes responsables políticos, los agentes sociales, y todo en un escenario, en esta ocasión en España, marcado por esa cumbre de la OTAN. Así que de todo esto, a quien le va a tocar lo más difícil es a nuestros invitados, que van a tener que coger o desgranar lo realmente importante de lo inmediato. Vamos a presentarles enseguida a Fernando Layana. Estábamos diciendo al principio del programa, digo, te presento como profesor, economista, consultor, autor de libros. Perfecto, lo has hecho perfecto. Vale, muchas gracias. Ya me puedo retirar, ¿no? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Humberto del Horno, lo tengo claro, delegado de Europa Press Castilla-La Mancha, periodista, buena gente y buen compañero. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y muy agradecido también. Sí, todo eso que parece poco, pero me lleva todo el día atareado, la verdad es que sí. Fíjate, llegas hasta estas horas tertuliano eventual. Impecable. No, lo de tertuliano no. Impecable llegas. Bueno, cambiaré de la tarjeta entonces. Y Fátima Guadamillas, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y también buena amiga
y colaboradora de esta casa. Buenas noches. Buenas noches. Lo mío es más sencillo, profesora, y ya está. Bueno, y otras muchísimas cosas más. Quienes son telespectadores habituales de El Enfoque, pues habrán visto que hoy hemos hecho una especie de mix. Normalmente cuando viene Fátima vienen otros economistas, normalmente cuando viene Humberto vienen otros periodistas y normalmente cuando viene gente del perfil de Fernando Layana, aunque yo creo que ya se ha estado alguna vez sí, aquí con nosotros, varias. Vienen otros perfiles. Pero hoy hemos querido bueno, pues hacer una especie de mix para ser, hacer el enfoque lo más amplio posible, ¿no? El programa este de Enfoque se puso su nombre, un día contaré la historia de cómo nació el nombre de este programa, pero realmente viene muy adecuado, ¿no? Para, bueno, definir realmente lo que queremos, ¿no? Queremos enfocar desde el plano largo al plano corto, y en muchas ocasiones en el relato de la actualidad desenfocamos bastante cuanto más acercamos el plano y desenfocamos bastante cuanto más lo alejamos. Bueno, vamos a partir de lo que pasó el sábado, de esas declaraciones del presidente del gobierno con esas nuevas medidas, y tal y como, ya se ha caído el folio una vez, y tal y como planteábamos al comienzo, Fernando, Humberto, Fátima, ¿se pueden tomar otras medidas diferentes a las anunciadas por Pedro Sánchez o realmente tenemos que abrir plano y pensar que está la cosa como para eso y poco más? Fernando. Bueno, muy acertado el símil del enfoque o el desenfoque para aplicarlo también a las medidas que se pueden tomar para enfrentar esta situación un poco de deterioro y de complicación e incertidumbre que tenemos actualmente en materia económica, ¿no? Evidentemente se pueden tomar otras, la economía no es una ciencia que digamos para el sí o el no, el blanco o el negro, es muy compleja. Tenemos además actualmente el problema o la situación que es ciertamente novedosa de la globalización, es decir, cualquier aspecto afecta al resto y por lo tanto es complejo, ¿no? Es complejo tomar medidas y es complejo analizarlas y por supuesto que se pueden tomar otras medidas alternativas y de hecho creo que se van a tomar, ¿no? Y se van a necesitar, va a haber necesidad de tomarlas. ¿Pero te gustan las medidas que se han tomado? Bueno, yo creo que las medidas estas en concreto, si nos referimos a las medidas, a las últimas del sábado, bueno, son medidas, creo que hay que achacarlas a una razón más política que económica. Son medidas que en sí mismas yo creo que son insuficientes y que hay que abrir el foco para analizar realmente si estas medidas encajan dentro de una estrategia más global de afrontar la crisis en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, son medidas, creo que entraremos al detalle más adelante, pero son medidas que desde mi punto de vista son insuficientes, ¿no? Y sobre todo ahondan en este problema que tenemos ahora mismo de inflación, cuando realmente la inflación viene por una serie de restricciones energéticas, pero también la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? Que viene como consecuencia de que durante los últimos 2 años se han lanzado y se han introducido en el sistema ingentes cantidades de dinero y precisamente lo que ahora habría que hacer, que coinciden todos los economistas, es retirar ese dinero. Estamos a puertas de subida de tipos de interés, ya lo han anunciado, se ha anunciado por parte del Banco Central Europeo, y estas medidas, o parte de estas medidas que se han anunciado por parte del gobierno español, creo que no van en esa dirección, sino que van precisamente todavía en lanzar más dinero al sistema para hacer frente a la inflación, para que la sociedad tenga digamos, más poder adquisitivo para hacer frente a la subida de precios, pero realmente eso es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Yo creo que es necesario un pacto de rentas donde todos hagamos un pequeño sacrificio de perder o por lo menos limitar el poder adquisitivo para que los precios no sigan subiendo y para eliminar o para reducir o atenuar la tensión inflacionista, ¿no? A ver, primero, Humberto, si te parece bien, económicamente que hagan el análisis, Fátima, y luego ya los periodistas hacemos eso que es de ir de la economía a la política, a la sociedad, y que yo creo que lo dominamos un poquito más. Fátima, ¿se podían haber tomado otras medidas?
no son las más adecuadas, según Fernando, no son las más adecuadas. Vamos a ver, para ser objetivos, lo primero que hay que decir es que la situación es difícil. O sea, la situación no es fácil. O sea, que a pesar de lo que veamos en la calle, a pesar de todo, las terrazas llenas, las playas llenas y todo, no estamos bollantes. La situación no es fácil. Nuestra recuperación ha sido más lenta de lo que debía haber sido. La recuperación de España después de la pandemia. Más lenta que nadie, que ninguno de los países de nuestro entorno, vamos, no que nadie, con los países con los que tenemos que compararnos, que son los europeos. Y entonces, las medidas que hay que tomar, pues obviamente tiene que haber algo parecido a un ingreso mínimo, ayudas, pero por ejemplo, el ingreso mínimo no ha llegado al 1,5 millones de familias que tenía que llegar. Entre otras cosas, hay un problema de gestión. El ingreso mínimo hay que tener mucho cuidado porque todas son medidas contra el déficit, es decir, aumentando el déficit. Y ahora sale un cheque de 200 euros que tienes que son, como escuchaba hoy, 2 depósitos de gasolina, que tienes que gestionarlo por una administración pública que no puede gestionarlo, que tienes que demostrar que tu casa vale menos de no sé cuánto, que tienes menos de no sé qué. Es imposible, entonces a lo mejor el ingreso mínimo tiene que existir, incluso ser un poco más alto para algunas familias. No tiene que llegar a tanta gente, pero tiene que ser algo más alto en algunas familias y gestionarlo bien. Si no puedes gestionar una cosa, ahora sales con otra medida que no va a resolver nada. Todas las medidas que se han puesto son medidas, probablemente la que me parece a mí más útil sea la reducción del IVA al 5%, porque es una medida impositiva, pero todas son medidas contra el déficit. ¿Por qué? Porque tenemos 2 oportunidades que seguramente se van a aprovechar mal, dadas estas medidas. Por una parte, no tenemos ahora mismo el control presupuestario de Bruselas. Bruselas ha relajado el control presupuestario 1 año, es decir, no hay hombres de negro, puedes seguir endeudándote. Sí, pero eso no pero significa... el déficit está ahí y la producción de dinero masiva ha hecho, como ha dicho Fernando, que los tipos de interés vayan a subir. La Reserva Federal ya subió 3/4 de punto de golpe, cuando lo normal es que una subida sea de 1/4 de punto. Entonces, vamos a tenerlo que pagar todo eso. Por otra parte, vamos a tener más dinero europeo que nunca. Y yo de verdad veo, y por lo que hablo con empresarios y demás, una absoluta opacidad hasta el momento sobre cómo se están repartiendo esos fondos, a quién están llegando. Los empresarios no tienen la impresión de que les esté llegando nada. Y luego, otro tema que me parece muy, no sé si controvertido o poco acertado, es que no hay, en todas las medidas que se anunciaron, no hay medidas para las empresas y para fomentar el empleo. Son parches, son tiritas, pero no hay medidas que curen. Esto era el símil que siempre hacía Margaret Thatcher. El enfermo no necesita esto. Entonces, no hay unas medidas de control de inflación. O sea, se ha demostrado igual con el control del precio de la gasolina. No ha controlado los precios, al revés. Las empresas han dicho, bueno, pues podemos subir los precios porque luego están los 20 céntimos, da igual que seas transportista, que... O sea, no está enfocado, entonces ni se van a controlar la inflación, ni va a resolver el problema de la gente que realmente necesita ese ingreso mínimo vital y que lo tiene que tener y a lo mejor tiene que ser un poquito más, y vamos a tener una situación de déficit que cuando se acaben los fondos europeos y tengamos que empezar a devolver esa deuda, ya no sé si van a ser los hijos, los nietos o los bisnietos o quién va a tener que asumir ese déficit. Y luego lo último, como decía, no veo medidas para fomentar el empleo, el emprendimiento, la contratación, la creación de empleo, que al final es la política, lo hemos dicho muchas veces, más social que existe. O sea, la gente vive mejor con un empleo que con un subsidio. Y sobre todo gente joven, gente preparada o menos cualificada, pero vive mejor con un empleo. Eso no se está abordando. Y otra cosa que no se está abordando es el control del gasto. Ni un gesto del control del gasto público, y no podemos entrar en la demagogia, es que es la educación y la sanidad. No toques eso. No toques eso, que a lo mejor hay cosas que puedes organizar mejor, pero bueno, eso está en manos de las comunidades autónomas. Pero no toques eso, pero mira todo el gasto público, empezando por los ministerios, que no es un tópico, es una muestra. Mira todo el gasto público que puedes cortar, y yo pienso además que es una cuestión también incluso de ética, de estética. O sea, quiero decir, las empresas que están haciendo ajustar el presupuesto, las familias que están haciendo, aunque salgan, pues a lo mejor salen pero consumen menos, ajustar el presupuesto. Hombre, en el gasto público tiene que haber alguna medida de ajuste del presupuesto. Y luego ya, para terminar, Juan, esto, está el gran tema, o uno de los grandes temas, que es
el crecimiento de las pensiones. Si tiene que haber un pacto de rentas, si ya están hablando de que tienen que subir más las no contributivas y que tienen que subir el 15%, pero las otras no. En esa claro, pero la gente también están perdiendo poder adquisitivo unos pensionistas, aunque estén mejor situados frente a otros. O sea, ese es el gran tema que hay que abordar. Y hay que abordar seguramente pues con un pacto de Estado, con un nuevo pacto de Toledo o de la ciudad que quieran. ¿No? Pero ese es uno de los grandes temas. Pero ahora se junta pues un cortoplacismo que yo veo muy negativo, porque se dice, no tenemos el control de Bruselas y vamos a salir en verano, porque hay ganas. Sí, que el momento emocional de la psicología social también está ahí. Sí, y cuando acabe el verano, los fondos europeos. ¿Dónde están llegando? ¿A quién están llegando? Porque también hay empresarios que dicen, y yo esto, pues no tengo un dato así para afirmarlo, pero también hay empresarios que dicen que se está yendo mucho hacia algunas regiones de España, mucho más que a otras. O sea, complicado, sobre todo porque no hay transparencia. Si hubiera hay transparencia, entonces no tenemos los datos. Bueno, Humberto, pintan bastos. Sí, pintan bastos. Estoy bastante de acuerdo con varias de las cosas que dicen mis compañeros. Los dos habéis utilizado una palabra que es la palabra pactos, grandes pactos, y yo creo que ahí está el gran problema. Al final, todas estas medidas que vemos el sábado son evidentemente puntuales, coinciden que son parches, en que además el 31 de diciembre no creo, que es el horizonte temporal que tienen las medidas, yo no creo que el 1 de enero de 2023 la situación en Ucrania esté resuelta y tantas otras cosas que van a seguir exactamente igual, con lo cual demuestra que son cortoplacistas y sin mucha más altura de miras. Pero al hablar de pactos, yo creo que al final aquí está claro, sobre todo, también lo sugerías tú, Fernando, que después del batacazo electoral que se da a la izquierda, donde por primera vez vemos no solo un mal resultado del PSOE, sino que en distintas encuestas y en distintas citas electorales sí que hemos visto que derecha e izquierda más o menos iban alcanzando las mismas tasas de poder y de votos en las urnas una vez que se contaban los sufragios, y ahora es la primera vez que se da un vuelco bastante importante y es casi lógico desde el punto de vista del discurso del presidente del gobierno que estas medidas sean casi electoralistas, lo cual hace que nos alejemos mucho de un pacto, sobre todo porque ya no solo Pedro Sánchez tiene que establecer medidas estéticas y poco efectivas, que desde luego que lo son, para conformar un argumentario desde la izquierda de cara a una cita electoral que será más pronto que tarde, pero que en todo caso no será más allá de un año y medio. No solo tiene que luchar contra el auge de la derecha, que lo está teniendo, hemos visto con la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía, sino que también tiene la propia competencia y el propio doble discurso dentro de su propio gobierno. Entonces, la bandera de lo social, que se la va a intentar apropiar Podemos como lo poco que ha hecho realmente esta legislatura dentro de Moncloa, y ahora estamos viendo como Pedro Sánchez, que yo creo que también hay que reconocer que está recogiendo material para otro nuevo manual de resistencia, porque al final siempre acaba resistiendo, pero él está ahora mismo dando a derecha y a izquierda con medidas que desde luego son estéticas y son puntuales y que no afronta el problema que es estructural. ¿Qué pasará el 1 de enero? Hablabas del aumento de gasto público, que lo estaba viendo Fátima, y es verdad. Cierto es que esa relajación de Europa en cuanto a las medidas de control, en cuanto al control del déficit, y dado que está con la chequera repartiendo dinero sin pedir muchas explicaciones, muchos de esos fondos al final son casi finalistas y los tienen que enfocar a 2 o 3 estrategias concretas, pero habrá que pedir explicaciones y habrá que ver si esas explicaciones las tendrá que dar en el medio plazo un gobierno u otro, pero está claro que son medidas que, hablábamos de la gasolina, esos 20 céntimos, yo recuerdo hace 3 meses cuando se pone en vigor ese descuento de los 20 céntimos, que ya prácticamente casi que al mes y medio, esos 20 céntimos ya estaban siendo sobre beneficio de las propias empresas, y es algo que va a seguir siendo así. Además, ayudas que a mí me pueden beneficiar porque cojo mucho el coche. A mi abuela te aseguro que esos 20 céntimos no les ha llegado al bolsillo porque no conduce. Hemos visto otro tipo de medidas un poco más concretas ahora, como bonificar el transporte, que me parece pero a partir del 1 de septiembre. Quizá de lo más acertado a partir del 1 de septiembre. Y otra cosa que decía Fátima, con cargo toda la gestión de las comunidades autónomas. Que ya hemos visto cómo la gestión de la dependencia, por ejemplo, o la gestión de los ingresos mínimos vitales, que recae todo ese peso en la administración regional, esto va a ser algo más que van a tener que hacer las comunidades autónomas cuando ni siquiera pueden terminar de gestionar lo que ya tienen encomendado por parte del gobierno. Entonces, hablábamos de esos 200 euros de propina, por así decirlo, para las personas más vulnerables. En total yo creo que se estaban estimando cerca de 550 millones de euros en este gasto, pero la letra pequeña es muchísima y muy pequeña. Tienes que demostrar, como decías, que tienes un patrimonio inferior a 40.000 euros, creo, a fecha de 2021, que tienes menos de 18.000 euros de ingresos en el núcleo familiar.
Sobre Va a ser todo muy porque, complicado. al igual que ha pasado con el ingreso mínimo vital, que yo no sé por qué ese tipo de informaciones, bueno, pues no alcanzan la importancia informativa que tienen, porque no sé si os acordáis cuando salió el ingreso mínimo vital, algunos hablan de la famosa paguita, ¿no? Pues realmente estamos pidiendo una serie de datos y una serie de documentación y una serie de tramitación burocrática a personas que en la gran mayoría de los casos no tienen ni acceso a Internet, o sea, no disponen de una clave electrónica, no tienen un teléfono móvil para pedir la cita, o sea, que es que realmente, o sea, la eficacia del ingreso mínimo vital sobre el papel era muy necesaria, pero en la práctica pues se ha quedado, me parece que se lo están cobrando una por cada 5 familias que lo necesitarían. Y con este tipo de medidas estamos en las mismas, o sea, porque son personas muy vulnerables que necesitan de muchos recursos a su alrededor para poder optar a esa solicitud. Entonces, a ver, yo no sé si en otros países, aquí vamos a tirar, por ejemplo, de la experiencia de Fernando, que está a caballo siempre entre Italia, España, Chile, la situación es tan mala como en España. Vamos a abrir el foco y no sé, porque si ves las medidas que se están tomando en otros países de nuestro entorno, en Italia, en Francia, en Alemania, por ejemplo, el impuesto a los beneficios económicos, bueno, Pedro Sánchez ha dicho que va a seguir el modelo de Mario Draghi en Italia, que es un 25%. ¿Estamos peor que en otros en otros países de nuestro entorno, con los que nos podamos comparar objetivamente, obviamente? Bueno, es claro que esta crisis que estamos viviendo, como decía al principio, es global, ¿no? Además, se dan las circunstancias que están afectando en mayor o menor medida a todos los países, y dentro de Europa en general pues, está azotando por igual, o por lo menos el origen de la problemática es la misma. En España ocurre, sin embargo, que siempre estamos lastrados por 2 elementos que son clave. Uno es nuestro mercado de trabajo, es decir, somos el país donde hay una mayor brecha entre el número de parados e incluso, paradójicamente, el número de puestos que no se cubren por falta de capacitación. Es decir, hay muchas empresas que están buscando trabajadores y que no los encuentran. Esto es la gran paradoja de nuestro mercado de trabajo, esta brecha que hay, y que no eliminamos la tasa de paro por debajo del 15%. Es un drama, es un drama. Si además contamos lo que es el desempleo juvenil, ya bueno, mejor casi ni citarlo. Y luego hay otro elemento que es el déficit público, ¿no? Es decir, somos un país que gobierno tras gobierno nunca se han implantado medidas estructurales para reducir el déficit público. Estamos en una cantidad de 1,44 billones de euros de deuda pública. Esto es insostenible para nuestro país. ¿Qué ocurre? Que cuando vienen crisis de este tipo, el margen, digamos, de impacto en la sociedad es reducido, porque ya partimos de una situación en la que el déficit es grande. Hay otros países, y atendiendo un poco a tu pregunta, como Alemania, como Italia, donde, bueno, Italia quizá algo menos también, estamos ahí de la mano, ¿no? Pero los países del norte de Europa, que son capaces de sostener el déficit en unas cifras muy inferiores, y que tienen margen de maniobra cuando las circunstancias vienen mal dadas, ¿no? A la hora y el impacto en la economía pues es mayor, ¿no? Entonces, por eso hay que diferenciar entre el plano, digamos, de la coyuntura y el plano de la estructura. En España el problema es que nunca, o en los últimos 50 años, no se han implantado medidas realmente que nos preparen o nos dispongan en la mejor medida para luego tomar iniciativas que realmente hagan frente a una coyuntura mal dada, como es ahora la guerra Claro, en la Ucrania, coyuntura etcétera. es común a todo el escenario. La coyuntura es mundial. momentánea, es decir, son las circunstancias actuales. Pero que esas son para hacer comunes a frente. todo el Claro, escenario de los claro. países de nuestro entorno. Lo que no es común es las particularidades, el typical Spanish, la estructura, la es causa decir, española, que es diferente efectivamente. a la de otros países. ¿Y por qué no se arregla? Pues porque hay que abordar medidas a largo plazo y nada populares, porque hay que sentarse, ver qué se hace con las pensiones, y luego el problema que decía Fernando también del paro estructural, porque nosotros, no es lo mismo enfrentarte a esta crisis con un paro del 4, del 6%,
que con un paro del 15%. Y luego tenemos una estructura de Estado con comunidades autónomas, entidades locales, gobierno, que también eso dispara el déficit también lo público. tienen en otros países europeos. Pues aquí no está suficientemente Nuestra organización del ajustado. Estado, ¿no? No está suficientemente ajustado. Entonces, ¿por qué no se aborda? Pues porque tiene que haber pactos y porque tiene que haber una visión a largo plazo. Si siempre nos movemos pensando en las próximas elecciones, pues vamos parcheando, poniendo tiritas a un enfermo, es que eran las palabras de Thatcher siempre, es que lo que necesita el enfermo no es eso. No es que le controles la fiebre, sino que le cures el problema que tiene. El presidente del Gobierno hablaba de las presiones mediáticas y los grupos de poder económicos que, bueno, de alguna manera le coartan su capacidad para tomar otro tipo de medidas o que azuzan la crítica contra las políticas del Gobierno. No sé con cuál de las tres caras quedarme. Venga, Humberto, por las presiones mediáticas. ¿Te sientes aludido por lo de las presiones mediáticas? No creo que el presidente del Gobierno esté pensando en los medios de comunicación, precisamente, pero esto yo creo que obedece a un giro de discurso que, lo decíamos antes, viene de lo que ocurre la semana anterior, en las elecciones andaluzas. Y es verdad que le vemos un tono un poco más crítico en ese sentido. Es verdad que Pedro Sánchez ya en su día sí que fue víctima de los poderes públicos y tuvo que cogerse un Peugeot y irse a recorrer España para recabar de nuevo el apoyo de su partido y empezar a escribir ese manual de resistencia en su primer tomo. Y en cierta parte tiene razón. Dice primer tomo, augura más. Es verdad que esa parte del discurso, si escucháis la rueda de prensa, la hice justo inmediatamente después de anunciar ese impuesto a las eléctricas, que también es un giro argumental que como presidente del Gobierno todavía no lo había tenido, pero insisto, la bandera de lo social y en fin, de la resistencia frente a los poderes públicos se la quiere quitar a Podemos en este caso y puede ser incluso efectivo en cuanto al discurso. En cuanto a ese impuesto a las eléctricas que iba un poco por ahí, bueno, hemos visto aquí cómo la factura de la luz ha seguido subiendo, las eléctricas han estado haciendo con nosotros lo que les ha dado absolutamente la gana porque, entre otras cosas, el mercado se lo permite, la regulación que hay y cómo se mercadea el mix energético, en este caso en España, le da las armas para hacerlo. Ese impuesto a las eléctricas puede quedar muy bonito en el titular, pero al final lo vamos a pagar nosotros y ya harán las eléctricas lo que sea por repercutir en el consumidor, que es ya lo que nos faltaba. Lo que está claro con estos discursos es que después de una pandemia como la que hemos tenido, después de los problemas que hemos vivido como sociedad en los últimos meses y años, el discurso y ahora el debate de aquí a final de elecciones va a ser exclusivamente económico y ahí este gobierno socialista tiene más las de perder frente a otros argumentarios de quien está ahora en la oposición y puede venir prometiendo mejoras, incluso vendiendo las que ya consiguió en el pasado con situaciones parecidas. Hablabais antes del problema estructural de unas tasas de paro que no se pueden soportar y menos teniendo en cuenta el contexto de nuestros vecinos en Europa, que no están tan mal. Ya no solo eso, sino es que estamos, yo creo que en la época de España, la que más trabajadores ha habido, cerca de los 20 millones, no sé si lo hemos superado ya, no recuerdo el dato exacto, pero hay 20 millones de trabajadores, pero hay muchos trabajadores pobres, que eso también es el verdadero drama. Desde luego que es un drama, un 15% de paro o gente que tenga que vivir de subsidios o de ingreso mínimo vital, pero es que hay familias con 2 personas empleadas que no están llegando a fin de mes. Y al final hablábamos al principio de que la gente está en las terrazas tomando cerveza. Bueno, habrá que ver a la vuelta del verano cómo estamos, aparte con un mercado de trabajo como es el español, que ha sufrido mucho en crisis porque somos el patio de recreo de Europa y al final cuando se cerraron las persianas de los negocios se vio un poco la crisis como golpeaba aquí. Una vez que pase la campaña de verano, yo creo que estas medidas que se han prolongado hasta el 31 de diciembre no solo van a ser insuficientes, sino que van a tener que darse mucha prisa si quieren empezar 2023 con algo que vender de cara a las elecciones, porque se le pone muy complicado al gobierno actual. Sí, sobre todo porque en este discurso electoral también es verdad que tiramos de muchos tópicos, tiramos de que la izquierda es la Dalí del progresismo y los derechos sociales y tiramos de que el PP siempre llega para sacar a España de todas las crisis y que los milagros económicos se hacen con el Partido Popular. Probablemente ni lo uno ni lo otro sea cierto ni falso al 100%, pero sí que es verdad que, claro, todo hay que confiarlo, en este caso, al gobierno del Partido Popular cuando llegue. Si gana las elecciones. Los últimos periodos electorales es cierto que hay un patrón un poco que se repite, ¿no? Es decir, momentos o épocas gobernadas por el Partido Socialista o lideradas por el gobierno socialista, digamos, de expansión, que coincide además con
con una expansión económica y que en los últimos periodos de estas legislaturas han venido bastos, como tú decías, ¿no? Es decir, ha habido que, digamos, que ajustar ciertos elementos y que ha coincidido con cambio de gobierno, ¿no? Pasó con Zapatero y está pasando ahora con Pedro Sánchez. Veremos a ver cómo evoluciona el ciclo electoral y el ciclo económico, ¿no? Pero es verdad que la sociedad quizá asocia, digamos, el arreglo de los problemas, por así decirlo, aunque es un concepto demasiado vago, ¿no? Pero sí la solución o una mejor gestión, una mejor gestión al Partido Popular, ¿no? Y yo creo que cuando vienen estos momentos, digamos, de zozobra económica, la sociedad intuye, por así decirlo, o parece que deposita más confianza en un partido como el Partido Popular para gestionar la crisis, ¿no? Luego, enseguida perdemos también la memoria, ¿no? Y vuelve a suceder como que los ciclos se repiten, pero parece que ese patrón se dibuja, ¿no? Así. Yo creo que yo cuando escucho eso me entra un poco de angustia, porque es que Sí. no, porque es que las elecciones son después de año y medio. Después de año y medio, quien venga va a tener que gestionar una crisis, va a encontrarse con un control presupuestario y va a encontrarse sin fondos europeos. Entonces, sea del color que sea el gobierno que venga entonces, le va a tocar austeridad. No es que lo va a elegir, es que le va a tocar austeridad y le va a tocar recortes. Pero perder un año y medio, sobre todo con fondos europeos, me parece una oportunidad perdida tremenda, tremenda, porque nosotros sabemos que uno de los problemas que tenemos es que dependemos excesivamente del turismo. El turismo está fenomenal y es un sector importantísimo y crea mucho empleo y hay que potenciarlo, pero no podemos depender exclusivamente del turismo. Entonces, cuando tienes fondos europeos que las asociaciones de empresas innovadoras, tecnológicas, etcétera, están diciendo que los inviertan en proyectos tractores que tiren de otras pequeñas industrias, me parece que perder esa oportunidad a mí me parece trágico. O sea, que en diciembre del 23 el que venga le toca austeridad seguro, no porque lo va a elegir, le toca. Pero tenemos un año y medio, o sea, no podemos seguir gastando el dinero de una manera poco productiva, digamos, aumentando el gasto público, aumentando el déficit y perdiendo la oportunidad de que esos fondos europeos generen proyectos. Yo ahora, excepto el de las baterías en Valencia y poco más, o sea, quiero decir, ¿dónde están los proyectos tractores? Que es mucho dinero. Acaban de anunciar otros 7.000 millones de euros más para España, que yo creo que es porque los datos piensan, ¿no les ayudamos más o estos no salen? Vamos. Entonces... Es verdad que a nivel autonómico hablabas de instalación de empresas, por barrer un poco para casa, ya que estamos en Toledo, aquí sí que estamos viendo instalaciones también vinculadas un poco a la atracción de fondos europeos, como Meta en Talavera, como el hidrógeno verde en Puerto Llano, la instalación de Cummins en Guadalajara. Un poco podría ser paradigmático, al final, está claro, lo decía antes, aquí pesa mucho la economía en las cervezas que le pones al turismo que viene de fuera, eso está claro, pero yo creo que es que está ahí el secreto, en la evolución industrial aquí en Castilla-La Mancha, como apenas la teníamos con cualquier cosa que venga. Yo creo que al final se va a notar, pero a nivel nacional es que adolecemos mucho de eso y yo creo que es uno de las claves va a estar ahí en el corto plazo, estoy seguro de eso. Yo creo que esto, bueno, pone encima de la mesa otro problema que es estructural, ¿no? Y es la propia incapacidad de la Administración española de gestionar. Desde el principio se dijo y se ha reconocido por parte incluso de miembros del gobierno, ¿no? De absorber toda esta ingente cantidad de dinero. Es decir, hay dificultades en gestionar este dinero. Tenemos una administración muy burocrática y quizá ahí hay también unos cuellos de botella que se están generando y una brecha que hay entre el tejido industrial, tejido empresarial, necesitado de esto y demandando este tipo de fondos, y ese filtro que es la administración, que es ahí una caja negra donde el dinero no fluye de la manera en que debería de fluir, ¿no? Y es una pena porque además tanto a nivel nacional como aquí en Castilla-La Mancha sí que ha habido propuestas de incluso legislar sobre cómo repartir esos fondos europeos con auditorías externas, haciendo que el peso recayera no en la administración pública, que al final los funcionarios eran necesarios para canalizarlo todo, pero un poco comandado también por gente que le dé más celeridad a esto. Y al final vemos como países más o menos veteranos en la Unión Europea
tienen que devolver muchos fondos estructurales al final del año porque son incapaces de gastarlos, y eso sería otro drama que no consiguiéramos retenerlos aquí. Pues pero la paradoja es que eso sucede teniendo una administración de las, digamos, una de las mayores administraciones de la Unión Europea. Entonces decimos, bueno, aquí hay también... Sí, pero bueno, es una comparación como lo que hablábamos antes con la tramitación del ingreso mínimo vital. Tenemos un mastodonte de administración que se mueve muy lentamente, que la sociedad del clic, de que está todo digitalizado, hay veces que sí o sí te tienes que presentar en la oficina a rellenar un papel a mano con el boli, porque si no, no te lo tramitan. Y entonces dices, aquí algo no cuadra, aquí hay diferentes velocidades, de eso ya lo hablamos en un programa, la importancia de formar o de tirar de personal formado, por ejemplo, desde la universidad, para que hiciera de agente desarrollador, claro, canalizador de esos fondos, ¿no? Sí. En el fondo es que yo creo que esto nos da a mí me da muchas veces la sensación que esto de Europa como que todavía no es una entelequia que no lo terminamos de creer, que pensamos que el dinero iba a llegar así, no, por lo menos lo tendrás que pedir, ¿no? Y justificar, ¿no? Claro, y ver en qué proyectos y cómo competir, y especialistas que analicen esos proyectos. ¿Cómo sabes que es un proyecto tractor que realmente va a crear empleo y va a ser viable? Necesitas un especialista para hacer eso. Para otra cosa que no hemos hablado y que necesitaríamos igual especialistas, cada país en Europa está haciendo su mix energético. Esa es la palabra que se utiliza, pero está haciendo su estrategia respecto a la energía, y Alemania ha dicho que va a volver a quemar carbón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad en la que, lógicamente, existe la preocupación del medio ambiente, de descarbonizar, etcétera, pero al ritmo que podamos permitírnoslo. Porque es que la guerra está poniendo de manifiesto la dependencia que teníamos o que tenía Europa o que tiene Europa de Rusia. Entonces, nosotros a lo mejor nuestro mix energético es mucho mejor porque podemos tirar más de energías renovables. Pero ¿cuáles son las grandes empresas que trabajan en las energías renovables? Pues muchas veces son las mismas que trabajan en el otro tipo de energía. Entonces, esas les dices, y te voy a recortar los impuestos y no sé qué. Bueno, a lo mejor lo que tienen que hacer es invertir más en ese tipo de proyectos de energías renovables. ¿Y quién está haciendo aquí o cuál es la estrategia energética que va a seguir España para bajar los precios? Porque sin eso no vamos a conseguir controlar el IPC. Por mucho que demos después euro, bajemos 20 céntimos, el problema es que los precios siguen subiendo. Pues aquí no se está haciendo, no hay una estrategia clara, porque estamos hablando de lo mismo que estábamos hablando antes de la subida de precio. Descarbonizar, pero vamos a ver a qué ritmo. Las nucleares las vamos a cerrar y Francia está haciendo nucleares de este tipo, no sé cómo las llaman, las que son más pequeñas, que son como más fáciles de instalar. Pero aquí se cerró el carbón, en el norte está cerrado el carbón. Asturias, no, si a lo mejor el carbón no tiene que ser nuestra estrategia, si yo no digo que tengamos que copiar la estrategia de Alemania. Pero que Alemania lo dice sin ambajes. Voy a volver a quemar carbón, pero no pasa nada. A lo mejor nosotros con el sol tenemos más suerte y podemos hacer una apuesta más fuerte por energías renovables, pero al ritmo que podamos, esas energías ahora mismo están subvencionadas, si no, o invertimos más en I+D. O sea, que es que no, ya digo, pensiones, energía, déficit público, los grandes temas, ¿quién los está abordando? Hablamos de Alemania, es verdad que la dependencia que tiene Alemania del gas ruso no es ni comparable con lo que tenemos en España. Aquí nos podemos permitir otra manera, de hecho ya lo hemos hecho de la mano de nuestros hermanos de Portugal en este caso, poder tener otras reglas del juego en comparación con el resto de Europa. Pero es verdad que aquí que podemos ser exportadores de energía limpia, lo decía el otro día el propio presidente de Castilla-La Mancha en la presentación de la estrategia de renovables que quiere contar Castilla-La Mancha en los próximos años. Venían a tener, o tiene la ambición de producir en Castilla-La Mancha hasta el 80% del total de la energía que consume a raíz de la renovable. Incluso planteaba la posibilidad de que nosotros, siendo un terreno de 80.000 kilómetros cuadrados, como es Castilla-La Mancha, con buenas condiciones para la energía solar, incluso exportar ese tipo de energía, o que la energía que se produzca en Castilla-La Mancha para que se pueda consumir en otras comunidades autónomas. Y ahí, la pasada semana, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, apuntó en unas jornadas que organizamos en Europa Press de la mano de CEPSA en Madrid, abrió la puerta a un debate que está por venir y que de momento simplemente lo ha sugerido el presidente de Castilla-La Mancha, y lo ha sugerido en este caso José Luis Escudero, y es intentar de alguna manera, por la vía
impositiva o de la bonificación, que a Castilla-La Mancha se le compense de alguna manera el hecho de que sea una de las comunidades autónomas que más energía renovable produce y que más va a beneficiar al consumo total del Estado, en este caso. Yo creo que, por cómo conozco a este gobierno, cómo maneja los mensajes, son pildoritas que van soltando y me temo y estoy casi seguro de que en el corto plazo vamos a ver cómo Castilla-La Mancha intenta reivindicarse como productora de energías renovables y va a intentar sacar partido de ello. Otra cosa es que se pueda, que entiendo que es bastante complicado meter la cuchara ahí, pero sí que están empezando a poner las bases para reivindicar e intentar que salgamos beneficiados en este mercado energético. Yo creo que queda mucho por hacer todavía, ¿no?, en términos de mix que decía Fátima. Es decir, las energías renovables yo creo que se han incrustado desde hace años en un discurso más ideológico que económico o efectivo, y leí ayer con mucha curiosidad que, por ejemplo, el mismo día que se aprobó por parte de la Comisión Europea el tope tanto de España como Portugal al precio del gas, ese mismo día, que coincidió además con la semana de mayor calor en España y que supuestamente la energía solar podía haber sido bueno, pues muy eficaz, pues precisamente por la calima las placas solares no funcionaron o funcionaron a un ritmo muchísimo más bajo del esperado. Quiero decir con esto que, bueno, la energía renovables, por supuesto, creo que hay que avanzar por ahí, creo que es el futuro, pero que creo que queda mucho todavía por avanzar en cuanto a sostenibilidad del sistema, estabilidad del sistema y realmente, bueno, diseño de ese mix que no nos someta a si hace sol o no hace sol, hace viento o no hace viento. Creo que la energía nuclear es un debate que parecía que estaba cerrado y que se va a volver a abrir. En Europa, sin ambajes, como tú decías, ya está abierto y quizá en España, bueno, pues toque dar un pasito atrás en lo ideológico para ser eficaces, ¿no? Que es, en definitiva, creo que la energía nuclear asociada a inseguridad de hace años, creo que hoy en día la fuente de energía nuclear es ya muy segura, no tiene nada que ver con los riesgos que se asumían hace 20, 30, 40, 50 años, y por lo tanto quizá es momento de compensar una cosa con otra y realmente llegar a un mix que sea eficaz y que realmente, bueno, pues, digamos, someta a los precios y nos asegure, bueno, pues un suministro adecuado, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos y mira que me fastidia porque hay muchos temas para el que hablar. Entonces yo no sé si esto hacerlo en un cuestionario corto o, bueno, también daros pie a algún que otro. Bien, pintan en bastos, o sea, independientemente de esa carga psicológica que veamos en nuestra economía, pintan bastos. La cosa viene complicada. ¿Puede hacer algo el ciudadano de a pie para no solamente cuidar su economía doméstica, sino contribuir a que la economía nacional, bueno, pues no vaya a pique o no vaya tan mal como parece que apunta? ¿Tiene mecanismos en su mano, más allá de controlar su gasto cotidiano, su gasto...? Pues es que esos son los mecanismos que tiene, pues la búsqueda de empleo, la formación y la austeridad, que yo creo que lo están aplicando, familias y en algunos casos también empresas. Es que el ciudadano no tiene otras alternativas. Sin embargo, ya como hemos dicho antes, los fondos europeos son una oportunidad. Dentro de la tormenta que tenemos, nunca un gobierno ha tenido más dinero disponible. Y yo creo que se pueden aplicar de otra manera para crear sobre todo empleos. Y lo que pasa en Andalucía, por ejemplo, es que la gente al final ha dicho, mira, prefiero un empleo que un subsidio. Y al final es lo que tendríamos la oportunidad que tendríamos que aplicar con los fondos europeos. Pues si sale lo del hidrógeno, pues todo eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Y ver el mix energético, porque mientras que estamos hablando se están dando pasos para el cierre definitivo y sin vuelta atrás de las centrales nucleares. Luego no vamos a hacer unas nuevas. Quiero decir, es que esos temas se deberían estar tratando ahora. El ciudadano yo no creo que tenga mecanismos más allá del ahorro y la formación, la búsqueda de empleo, el emprendimiento si puede, si tiene oportunidades, y ya no tiene más mecanismos. ¿La protesta en la calle, Humberto? Hay mucha gente que está planteando, esto si pasara con un gobierno del PP estaría toda España en la calle. Bueno, es el jugar un poco a la ficción. Yo no sabría decir si con un gobierno del PP estaríamos en la calle. Yo, sin querer
sacar a la gente a la calle, que no nos estemos movilizando con la gasolina subiendo, el combustible a 2,16, 2,17, 2,20 como he visto esta mañana, pues la verdad es que podría ser un buen motivo para hacerlo, pero más allá de eso yo creo que el ciudadano bastante está haciendo ya, sinceramente. Yo si acaso no al ciudadano, en fin, no vamos a ir a la letra pequeña, pero es verdad que también hay mucho dinero en impuestos que no se paga en España, que somos un país todavía de lazarillo en muchos casos, y por esa vía quizás se pudiera atacar un poco, pero también por dejar algún mensaje optimista, yo creo que en España hay dos pilares que tenemos y que van a seguir existiendo. Uno es el tejido empresarial que tenemos, que la verdad es que siempre que tiene que responder, responde, y sobre todo tenemos, también por hablar en el caso de Castilla-La Mancha, aprovechando la presencia de Fátima, universidades que están generando un talento, en el caso de Castilla-La Mancha lo estamos viendo, en el que también tendremos que confiar, aunque solo sea por dejar una pequeña píldora positiva dentro del contexto que yo creo que no es confiar a fe ciega. Yo creo que los datos están ahí. O sea, la gente se estudia, se forma en Castilla-La Mancha y sale formada y preparada no solamente para Castilla-La Mancha, sino para trabajar en cualquier lugar del país, y es pedida, o sea, la van buscando. Por dejar esa píldora de optimismo, tenemos futuro y tenemos talento, y yo creo que eso lo seguiremos teniendo. Luego ya la gestión de quién nos gestiona, pues habrá que verlo, de las políticas, pero por dejar también un poco de esperanza. Pero nos da la sensación, Fernando, y ahora mismo te doy la palabra, de que estamos en un momento en el que parece que lo anunciado o lo tuiteado o lo visto en un titular nos da la sensación de que está hecho, o sea, como que la segunda parte, antes hablaba Fernando de la acción, ¿no? Yo creo que estamos en un momento sociológico en que algo que oímos o que vemos anunciado, damos por hecho que ya está. Por ejemplo, con los fondos europeos, lluvia de millones, y pensábamos que iban a venir así, pues eso, como maná caído del cielo, ¿no? O propuestas para la creación de no sé qué, pero es que hay que hacerlo, no es solamente quedarte en el anuncio, que ojo, que a lo mejor individualmente como ciudadanos también nos pasa, que nos proponemos algo y pensamos que con la propuesta ya está, y hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que sería bueno también, y también por dejar un poco un mensaje positivo, ¿no? Haríamos bien como sociedad en recapacitar en el sentido de, bueno, de pasar del cómodo estado, digamos, del subsidio, como decía Fátima, es decir, de que nos viene dado, es decir, parece como que pasó con la crisis anterior, ¿no? Como que el Estado o la Unión Europea o quien sea nos tiene que solucionar el problema, ¿no? Y yo creo que aquí hay un enfoque micro que hay que adaptar y que cada uno pues, debe asumir su responsabilidad. Yo creo que no hay política más social que la generación de empleo y la generación de riqueza, y como sociedad creo que nos deberíamos convencer de esto, y que las crisis deberían ser momentos en los cuales esto debería interiorizarse por parte de las personas. Es decir, yo creo que esperar a que el Estado me solucione, a que me llegue el cheque, a que me subvencione la gasolina, etcétera, 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 creo que es un error, y ahí yo creo que hay que apelar, digamos, bueno, pues a la acción, ¿no? A la proactividad, al emprendimiento, a seguir buscando empleo. Decía antes, hay muchísimos puestos de trabajo en España que no se cubren. Es decir, y hay muchísima gente que prefiere seguir cobrando un desempleo a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, eso es triste, y eso denota que, bueno, que el estado del bienestar, evidentemente, bueno, pues es un logro que se ha alcanzado como sociedad, pero que en exceso puede llevar, digamos, a una cierta complacencia y a una mentalidad en la cual cualquier problema me lo tienen que solucionar. Ahí apelo a la típica y tópica frase, ¿no?, de Kennedy, de no pensar solo en lo que el Estado puede hacer por ti, sino pensar en lo que cada ciudadano puede hacer por el Estado, ¿no? Creo que en momentos como este nos deberíamos de aplicar. Es un debate importante, los puestos de trabajo que no se cubren. Sí que es verdad que es un debate que tiene muchas tentaciones demagógicas. Bueno, el famoso ¿por qué no se cubren los puestos de camarero y tal? Bueno, aceptar un puesto de trabajo sí, pero en unas condiciones de dignidad para todos, para el empleado, por supuesto, pero también para el empleador. O sea, en muchas ocasiones vale que habrá patrones que realmente paguen muy poco dinero por el trabajo que hacen, pero también es verdad que habrá otras circunstancias donde el empleado, bueno, pues se tiene que ajustar a esas tarifas. O sea, el problema de esto, lo hablábamos antes de comenzar, es que estamos en una sociedad en que o es blanco o es negro, o estás conmigo o estás contra mí, y nos hemos perdido la variedad de grises en ese, y además todo debate
que surge con buena intención, poniendo sobre la mesa un problema que tiene la sociedad, se polariza en cuestión de minutos, ¿no? Nos pasó con las nucleares, nos pasa con el carbón, nos pasa con las deficiencias de la oferta y demanda de empleo y claro, yo creo que estamos perdiendo, se pierde mucho tiempo, muchas energías en esos debates y nos quedamos siempre en la forma si no vamos al fondo. Entonces por eso lo digo, ¿no? Te lo digo porque luego el programa lo ve mucha gente y dice, es que no se puede pagar 800 euros a un camarero por trabajar 12 horas. Pues claro que no, pero a lo mejor por trabajar, o sea, todo es hablarlo y todo eso. Lo siento mucho, pero os tengo que despedir. Muy bien. Humberto, ¿qué? ¿Quieres decir algo? No, espero que sea la primera de muchas, porque ha sido un placer compartir Igualmente. un plato con Ha vosotros. sido el placer es para nosotros, para esta casa, contar con vosotros, con tan excelentes colaboradores que además luego redundan en el enriquecimiento de los contenidos de este programa y de esta casa. Volveremos a hablar de economía, pero yo me quedo con esas dos ideas, ¿no? Que es importante tener una actitud proactiva, ¿no? Que esto no significa que todos podamos ser empresarios, pero no esperar a que vengan de fuera a solucionarnos los problemas, ni los económicos, ni los políticos, ni los sociales. Disfrutar de las vacaciones en la medida de las posibilidades de Tú cada también. uno, ajustando nuestras necesidades a lo que realmente nos podemos tolerar y que sepáis que aquí tenéis vuestra casa para cuando lo necesitéis. Muchísimas gracias a los tres. Muy bien, Gracias. gracias. Y a todos ustedes, muy buenas noches.